Sean todos muy bienvenidos ya a un tercer capítulo, si no mal recuerdo, de este podcast de Cristianos a Prueba. Y siempre repito, siempre digo lo mismo, que a prueba porque necesitamos chocar con ciertas situaciones para poder ser guiados a través de la palabra de Dios, a través del Espíritu Santo, poder defender nuestra fe. Y es esa la prueba que nosotros debemos como cristianos poder sobrepasar siempre. Estar en esta constante unidad y movimiento de predicar la palabra de Dios, enseñándola, ya sea para personas ya avanzadas teológicamente o personas comunes y corrientes, todos son bienvenidos. Y yo hago este trabajo con mucha humildad. Me encanta hablar del Señor. Creo que es una de mis pasiones más importantes que tengo en mi vida. Yo, si no es por todo esto, no es mucho lo que haría con mi vida en todo caso. No es esta es parte de la llenura que hay en mi corazón, poder transmitir la palabra de Dios, poder ayudar desde mi vereda, ayudar desde mi perspectiva, desde mi forma de vivir, cómo he podido tomar la palabra de Dios para que vaya trabajando en mí. Esto ha sido un proceso súper largo, ha sido un proceso en el que he tenido que acomodarme a ciertas doctrinas muchas veces y tener que aprender a conocer a Dios no es algo fácil. Conocer a Dios es algo sumamente complicado. Conocer a Dios es algo que nos lleva a ser valientes, pero no valientes porque vayan a haber guerras o cosas que nos vaya a ir un poco mal, sino que ser valientes en el ámbito de que vamos chocando con nosotros mismos. Cuando nos vamos encontrando con Dios, no nos vamos encontrando muchas veces con una divinidad, sino que nos vamos encontrando con nosotros mismos, con nuestras llagas, con nuestras debilidades. Y es ahí cuando se hace presente la fe en nuestra vida. ¿En qué tenemos fe? Porque podemos tener fe en un montón de cosas. Podemos tener fe en muchas áreas de la vida en general. Podemos tener un montón de creencias, desde creer hasta en un remedio o creer hasta en una simple pastilla o en una simple pelota o en algo que sea significativo para nuestra vida. Como iba diciendo, hay cosas muy importantes en mi vida que me encantan hacer y esa es predicar a la palabra de Dios. Discúlpenme si soy un poco amplio, un poco divagante. Estoy empezando en esto, me encantaría poder tener sus apoyos para este proyecto tan hermoso con el que estoy iniciando. Hoy me gustaría hablar, eso sí, un poco sobre la fe. Creo que la fe se ha malentendido, se está mal ejerciendo la fe. Tenemos que tener fe, sí, es cierto, porque los que no tienen fe es imposible poder agradar a Dios. No es porque Dios tenga un ánimo divagante, constante o inconstante con nosotros, sino que no agradamos a Dios porque no agradamos la manera en que nosotros estamos creyendo, no estamos depositando nuestra confianza y siendo prácticos en la palabra de Dios de una manera real, constante, como debe ser. Y creer en Dios tiene que estar acompañado de una fe genuina en el Hijo, más que en Dios, porque muchas veces nosotros pedimos cosas en el nombre de Dios, pero es mucho más genuino poder no saltarnos estos pasos, que debemos ir primero al Hijo, a Jesús. Es ahí donde se fundamenta nuestra fe, es ahí donde nosotros tenemos que estar constantemente pegados como lapa, como diríamos acá en Chile. Necesitamos estar pegados a Dios, necesitamos estar pegados a Jesús y no saltarnos de esas oraciones que van directas hacia Dios y nos saltamos a su Hijo. Debemos estar pegados y con fe, llenos de esperanza en que Él va a hacer en nuestra vida, no según como nuestra carne quiere que se hagan las cosas, sino estar en constante línea sabiendo que el Espíritu y el Espíritu Santo tienen una voluntad distinta a la carne. ¿Me explico?
todo lo que nosotros creemos que vamos a tener en nuestra vida, no ciertamente va a estar acompañado con el Espíritu Santo de lo que Él quiere de nosotros. Tus pensamientos no son mis pensamientos, dice el Señor. Y es necesario actuar con fe, es necesario tener fe, no fe en la fe, sino la fe en el Hijo de Dios, la fe inquebrantable que es esa bendita cruz. Partamos primero por saber que la palabra de Dios es una fuente inagotable de sabiduría, de alimento espiritual que nos puede engranar o hacer como un puzzle, unir entre sí los dolores de nuestra vida y las explicaciones de por qué ciertas cosas suceden con nosotros. Todo eso se resume en tener una fe. Y la fe, por supuesto, viene por el oír palabra de Dios. ¿Y qué palabra de Dios estamos oyendo hoy en día que nos está alimentando una buena fe? Debemos saber que hay fe, como dije anteriormente, hay fe en cualquier otra cosa, menos lo que es la verdad de Dios. Hay fe. Yo puedo tener fe hasta en una planta, hermano. Puedo tener fe hasta en distintos tipos de cosas. No necesito tener cierta, ¿cómo por decirlo? Cierta necesidad de tener una fe especial en lo divino para poder creer en algo, sino que puedo tener diferentes tipos de fe. Y la fe es vital para la vida del cristiano, es la fuerza, es el corazón, es lo que hace latir nuestra vida conforme a la voluntad de Dios. La fe es la que bombea la sangre en nuestra mente, en nuestra alma. Es ella la que nos alimenta y nos da una percepción de lo que es la palabra de Dios. La fe es animarnos a que Cristo está, a que el Señor está en nosotros. Delante me estaba refiriendo que había tantas corrientes que hemos ido viendo la fe de una manera muy errónea. Y esto tiene que ver con doctrinas que desde hace mucho tiempo, desde hace muchos años atrás, nos han alejado un poco de la fe, sino que más que fe tenía que haber sido por obediencia. Y que si no éramos obedientes a Él, no podríamos tampoco tener fe. Es muy necesario, más allá de la obediencia, necesitábamos sacrificio, obediencia, y nos presentaban un Cristo muy lejano. Y la fe resultaba un poco lejano poder sobrellevarla. Eso era antes, en los tiempos, por lo menos hace unos 10 o 15 años atrás. Y espero en el Señor de que esta vez no sea de esa misma manera. Necesitamos esa fe que nos hace aferrarnos a esa humanidad que es Cristo. Esa fe que nos hace acercarnos a ese Padre amado, que es tan igual a nosotros, sin pecado alguno, divino como ninguno, amante de nuestros pensamientos, amante de nuestra vida, que Él quiere siempre lo mejor para nosotros. Y eso es lo que nosotros debemos siempre estar afirmados, en que Él es amoroso. No poner a Dios en una situación o en un punto humanizado, para que nosotros podamos creer que Él está un poco más cercano, sino que estoy hablando de tener un Padre, de tener la fe que tenemos un Padre que es mucho más amoroso de lo que nosotros creemos que es. No es un Dios castigador, como vuelvo a repetir, cuando anteriormente las iglesias hace unos cuantos años atrás, esto se daba muy fuerte, se daba que había que hacer muchos sacrificios, muchas oraciones. Si te pasaba algo, si estabas mal, si estabas en depresión, tenías un demonio. Si tenías un fracaso en tu vida, pues estabas por falta de oración. Si en tu matrimonio estabas mal, era falta de ayuno. Pero déjame decirte que hay cosas en tu vida y en mi vida que van a ser naturales y que van a suceder. Van a venir los malos días, van a venir los días de prueba, van a venir los días en que nos cansaremos, van a venir los días en que no sabremos para dónde ir, van a venir esos días en que no sabemos a qué aferrarnos, pero ahí está ese corazón que bombea
fe que bombea, que es el alimento de nuestro corazón, de nuestra mente, que va transformando una y otra vez, como decía el apóstol Pablo. Transformaos vuestro entendimiento, transformaos vuestra manera de pensar, porque es allí donde está vuestro culto racional. Es necesario tener una fe en el Hijo del Hombre, pero ese hombre que se hizo humano y que es tan cercano a nosotros, que está por muy lejos de lo que es la religión. Tengo acá algunos apuntes que nos indica qué significa poder vivir por la fe. Para mí, necesariamente vivir por la fe es la plena confianza y constante confianza en Dios, como si no pudiésemos vivir si no tenemos esa confianza. Tener la plena confianza en Dios significa que tiene que ir más allá de mi inteligencia, de mi salud o incluso de mi fuerza, porque tarde o temprano nos encontraremos con nosotros mismos y vamos a ver que estamos flaqueando. Tarde o temprano nos daremos cuenta de que nuestras fuerzas se van a agotar. A eso me refiero con tener una fe errónea muchas veces. Tener una fe por lo que nos dicen, tener una fe por las cosas que no importan. Tener una fe errónea, equívoca, y no por el autor y consumador de la fe. No tener fe en la persona de Jesucristo, donde esa fuerza no se agota, esa fe inagotable, esa fuente de agua viva, esa fuente que rebalsa nuestros sentimientos y los renueva, todo eso que tenemos ahí acumulados, revueltos, y que el agua de Dios, el agua viva de su Espíritu Santo, el agua viva de su palabra, hace sacar esos tejidos, hace soltar esos nudos que tenemos en el pecho para que podamos ser clarificados a través de su palabra y encontrar el fin, el propósito de nuestras vidas. Por supuesto que nuestras habilidades también son importantes. También es importante las cosas que podemos hacer, las cosas que Dios nos ha enseñado a cada uno. Dios nos ha dado la capacidad de hacer cosas. Nos dio la capacidad de cantar. En mi caso me dio la habilidad de hablar. Me gusta hablar mucho, sobre todo si es del Señor. Sí nos da la habilidad de cantar, de hacer manualidades, de ser artistas, de poder pintar. Todas esas cosas sí, podemos hacerlas, podemos tener esa plena confianza de que las cosas pueden salir bien según nuestras aptitudes, pero no es la base que nos va a ayudar a poder salir adelante. La base viene de donde yo tengo hoy todas esas habilidades, donde yo las deposito. Y esas habilidades las deposito gracias al Señor, gracias a su voluntad, gracias a su amor, gracias a los regalos que Él ha dado a mi vida para poder solventarme hasta el día de hoy, para poder solventar a mi familia, para poder solventarme yo mismo, para poder entregarme a lo que Él quiere que yo me entregue de manera real, sin preocupaciones. Sabemos que el mundo hoy está, pero ya no sabemos a qué muchas veces atenernos, y sabemos que eso nos puede dar ciertas inseguridades, cierta miedo, ciertas soledades de pensamientos. El mundo hoy en día está en una crisis muy grande, no solamente crisis económica, sino que crisis como personas, como gente. Nos sentimos muy solos, estamos demasiado solos en batallas, y la religión ha hecho de las suyas, que ha hecho que la gente se retire y no crea más en esto que es tan hermoso, que es Jesucristo. Hemos confundido a Jesús con religión. Hemos confundido a Jesús con dogmas y doctrinas. Hemos confundido a Jesús con una divinidad inalcanzable. Hemos creído que el reino de Dios está tan inalcanzable, que somos tan pecadores para poder vivir en ello. Hemos dejado que toda la gracia de Dios, hemos dejado que toda la fe en Cristo sea una fe totalmente distante, que si es que tenemos suerte nos va a escuchar, si es que tenemos fuerzas, si es que tenemos las reales fuerzas en Él,
nos va a ayudar a entendernos. Pero resulta que Él está aquí, aún ahora, en este momento, hablándote a esta cámara, hablándote a ti, a tu corazón. Que Dios está en cada una de tus palabras. Jesús habita en cada uno de tus movimientos. Jesús habita en cada uno de tus planes, de tus trabajos. Ahí está Él. Ahí es donde Él habita. Y ahora, ¿cómo nosotros somos consecuentes a este acompañamiento de Dios a nuestra vida? Es actuando en base a lo que Él haría en distintas situaciones. Yo soy una de las personas que le falta mucho. Yo a veces actúo de una manera muy mal. A veces soy muy impulsivo, a veces me equivoco. Quiero presentarme a ti a través de mis debilidades, no como el predicador, no como el que habla de Dios, no el que tiene cosas grandes para poder entregar. No. Yo soy una basura, soy un siervo inútil igual que todos ustedes. Yo me equivoco a diario, soy un hombre débil, soy un hombre que muchas veces tiene ganas de llorar, soy un hombre que todavía tiene que tomar ciertos medicamentos para poder controlar su interior y su mente. Tengo tantos defectos, pero yo lo que me hace hacer esto es que si no me aferro al poder de Dios, si no me aferro a Jesucristo, si no me aferro a su palabra, voy a estar mucho peor de lo que hoy estoy. Y de eso tengo que tener fe, de que con Él estoy mucho mejor. Podrían estar las cosas aún mucho peor, pero estando con Él yo estoy en mi lugar seguro. Estando con Él estoy a salvo. Estando con Él estoy mucho mejor, teniendo fe en quien me envió, en quien me llamó, el que me sanó, el que me dio libertad, el que entregó su vida en su cruz por mí y en que está en mis debilidades. El que abraza mis debilidades, no en mi libertinaje, sino que en mis debilidades para poder sanarlas. Él está ahí. Y cuando yo siento ese calor, cuando yo siento ese amor, voy cambiando, voy transformando, porque el perfecto amor echa fuera el temor. Y eso es lo que el Señor hace con nosotros. Y ese es el funcionamiento de la fe. Vivir por fe, acuérdense, es tener una confianza plena y constante en Dios, como alguien sin quien no podemos vivir. La Biblia da opciones de vida totalmente contrarias a los que normalmente ofrece el mundo. El mundo fomenta autosuficiencia, la dependencia de los recursos materiales y el apego a las garantías humanas. Pero si tu vida depende de las cosas o de las personas o incluso de tus fuerzas, tu vida va a fracasar. Debemos mantener nuestras fuerzas, nuestra fe. Que me apasiona hablar de Jesús. Cuando tenemos esas fuerzas apoyadas en Jesús, arraigadas en la fe que ha sido Él, todas las cosas, no estoy diciendo que se solucionen, quiero que me entiendan. Estar en el Evangelio no significa que vamos a tener una vida de Bilzipab. No significa que los problemas se van a ir. Estar con Cristo significa que vamos a poder tener las herramientas correctas para poder sobresalir de toda situación y quizás no solucionarlas en muchas áreas, quizás no vamos a solucionar problemas, pero sí vamos a tener el gozo en el corazón de que le encontramos el propósito al dolor, le encontramos el propósito a la pena, le encontramos el propósito a la enfermedad. Y qué más hermoso poder sentirnos de esa manera, encontrarle el propósito a todas las cosas que nos suceden, como en Romanos 8:28, que todo lo que nos pueda pasar en la vida nos pasa para bien. Esto es para que sus escogidos, para los que son llamados, y sigue diciendo el versículo. Pero el punto del versículo es que todas las cosas nos ayudan a bien. Esto es conforme a su propósito, son llamados. Todas las cosas nos ayudan a bien. Pero no está hablando de una situación tampoco económica. Todas las cosas nos ayudan a bien porque estamos ahí. Estamos siendo modificados, estamos siendo tallados, estamos siendo moldeados al varón perfecto que es ser parecido a Jesús.
nuestra vida y cómo nosotros podemos decir, ¿y cómo está Dios en nuestra vida? ¿De qué manera Dios está? ¿Cómo nos acompaña? Dios nos acompaña a través de nuestras actitudes. Es como nosotros estamos enfrentando el mundo. Es como nosotros estamos trasluciendo el reino de Dios hacia las demás personas. Es ahí cuando nosotros nos damos cuenta de que si Dios está o no está. No es algo que se va a aparecer en tu vida. No es un milagro que vayamos a encontrarnos con Jesús camino al trabajo. No es que nos encontremos con el amor de Dios fuera de nuestras casas o no sé. El mayor milagro que pueda existir en la vida del hombre es cuando nosotros abrazamos a ese santo, a ese tal llamado Jesús, y empiezan nuestras actitudes a ser transformadas y a empezar a parecernos un poco más a Él. Ahí es cuando el milagro empieza a existir. Ahí es cuando Dios empieza a ser presente en mi vida. Cuando se empieza a doblegar mi carne, cuando me empiezo a negar a mí mismo y empiezo a ser un poco más a Él. Aún en el dolor yo sí puedo creer en Cristo, aún en la prueba yo sí puedo afirmarme a Él, aún en la prueba y en el dolor yo puedo estar con Él, aún estando destruido y tomando pastillas para la depresión o la ansiedad, y muchas veces soy atacado con impulsividades. Ahí está mi corazón batallando como lo hizo el rey David, batallando con lo que es Dios hoy, con lo que es el Señor hoy, batallando y dando vueltas todo mi ser, todo lo que hoy soy, dándolo vuelta y haciendo que aparezca de a poco y despacio más Jesús en mí y menos yo. Eso es ir muriendo a nuestra carne, morir al yo para ser como Él. ¿Qué más podemos ver cuando dice en Habacuc 2, versículo 4? Nos dice: el insolente no tiene el alma recta, pero el justo vivirá por su fe. Y eso es lo que les estoy intentando decir. El que no intenta cambiar sus actitudes, el que no intenta ser como Jesús, y Jesús no se va revelando a su vida, es imposible que pueda tener un buen final, que pueda tener un alma sana, en alineación a lo que debe hacer. El justo por su fe vivirá, y la fe es todo lo que yo les he dicho de aquí hacia atrás. Tener la fe en Jesús, en sus actitudes, que en mí se hace que pueda moverse. La fe, sabemos que la fe nos hace levantarnos, nos hace guiar por buenos caminos. La fe es la que promueve, es el motor, es lo que nosotros nos hace crecer como personas. Lo que en Hebreos 11 dice, pues la fe es la certeza, saber, así es, es la certeza de lo que se espera. ¿Qué es lo que espero de mí? No qué es lo que espero allá afuera, no es cuánto es lo que voy a esperar de dinero, no es cuánto lo material espero que haya en mi vida para saber que Dios está conmigo. ¿Qué es lo que espero? La certeza de lo que se espera. Espero que Jesús esté en mi vida y que todo mi ser sea transformado, se vaya transformando. Y dice, y es la convicción de lo que no se ve. Aunque no tengamos mayores cambios en nuestra vida, tenemos la certeza de que Jesús habita en medio de nuestro y que Él va transformando nuestras debilidades. Y lo que hoy no puedo ver, mañana lo veré. Lo que hoy no puedo ver, lo que hoy lo tengo por pérdida, mañana lo tendré por ganancia. Y esa es la fe que debemos abrazar. Esa es la fe que te tiene que sostener. Y en eso estamos nosotros trabajando. Porque la insolente alma
nunca llegará a rectitud, pero el justo vivirá por esa fe que ya le he nombrado. Ahora tenemos a ciertas personas que vivieron. Abraham, considerado el hombre de la fe. En Génesis 17:14 tenemos a Noé, que hizo caso a lo que le dijo Dios en medio de un desierto sobre que se iba a inundar. Pero ¿cómo, si aquí no hay agua? Pero es la fe. Es la fe de lo que nosotros pensamos que no se va a transformar y se transforma. Pero ¿cómo? ¿Dónde? No, si no había opciones de que esto cambiara. También podemos ver la vida de Job. En Job 19:25 nos dice: yo sé que mi Redentor vive. Yo sé que Jesús salió de esa tumba. Yo sé que Cristo resucitó de entre los muertos. Yo sé que Jesús es mi Salvador, mi sanación, mi todo. Y esa es mi fe. De ahí yo me agarro. Después dice, y que al final triunfará sobre la muerte. Sé que Jesús es mi Redentor y que va a sacarme de la muerte espiritual, de la muerte en mi mente, de la muerte de la enfermedad, de la muerte de mis depresiones. Dios me dará la victoria al final del día. Yo sé que es así y quiero instar que puedas poder abrazar esto que te estoy queriendo decir con tanto ánimo, tan contento que estoy en mi primer podcast solo. Yo dije, ¿cómo lo voy a hacer? Dios mío, ¿cómo lo hago? He tenido invitados tan buenos que ya me da miedo predicar. Me da miedo predicar porque son tan buenos, son todos teólogos avanzadísimos y uno humildemente aquí haciendo un trabajo para que podamos salir todos adelante y aferrarnos esta vez a este tema, la fe, que por conclusión dice que vivir por la fe puede exigir que renunciemos a otros modos de vida que no están basados en la confianza en Cristo. Creer en las garantías de este mundo que transmiten una falsa sensación de seguridad solo te causará frustración. La fe es la fuerza que te impulsará a seguir adelante aun cuando parezca que todo está por desmoronarse. A pesar de las adversidades que tengas que enfrentar, crees que Jesús es el Redentor vivo que te ayuda a las aflicciones y sostiene tu fe. Qué maravilloso es poder tener confianza en quien nos creó. Quería dejarte este maravilloso podcast, este maravilloso manera de poder compartir, poder hablar del Señor a través también de video. Hemos cambiado un poquito el fondo, vamos haciendo algunos cambios, todo está bien. Y darte un abrazo enorme. Si estás pasando por momentos difíciles, si estás pasando por momentos que son desagradables, si ves que el camino se está corriendo de su norte, si ves que todo está mal, abraza la cruz de Cristo, abraza esa promesa que Él nos ha dado a todos, abraza al Señor, porque Él va a transmitir en ti, por tus actitudes, que Él está contigo. ¿Cómo puedo saber que Cristo está conmigo? A través de nuestras debilidades y a través de nuestra forma de reaccionar. ¿Cómo reaccionamos hoy? Es cuánto Cristo hay en nuestro corazón. Quiero dejarte este capítulo especial. Este capítulo llamado, no sé cómo lo voy a llamar. Pero está bueno. Te mando un besote. Gracias por apoyarme, gracias por esas personas que se han metido a nuestro podcast y gracias por todo. Y espero que estén muy, muy bien. Muchas gracias por acompañarme y que Dios las bendiga mucho. Recuerden, la fe, estén ahí, sujetos al Creador y Consumador de ella.